Seguimos aquí en Mamá en Construcción, seguimos platicando con nuestra invitada Ana Mar Orihuela. Yo quiero compartirles sus datos por si se quieren poner en contacto con ella. Su Facebook es Ana Mar Orihuela Rico, su Twitter, a ella la pueden encontrar como Ana Mar Orihuela. También tiene una página que es www.anamarorihuela.com.mx, o sus teléfonos es el 24 55 41 46 y el 24 55 41 47. Ella también tiene algunos cursos constantemente, entonces pueden escribirle un correo a cursos@anamaorihuela1@yahoo.com.mx. Y seguimos platicando acerca de este tema de las heridas que vamos creando en nuestros hijos y que cómo los afectan a futuro, ¿no? Y cómo depende tanto, cómo ellos en esta etapa, cuando son los primeros años, dependen tanto de nosotros y de cómo reaccionemos nosotros ante las situaciones para ver cómo ellos perciben el mundo. Claro. Dependen completamente y además absorben nuestros propios estados. Y pensaba realmente cuando el niño está en crisis, cuando puede haber una herida emocional que pueda empezar a hacerse en su alma, en su pequeña alma, muy probablemente también tenga que ver con un estado sincrónico con crisis de los papás. Seguro. O sea, casi siempre cuando hay estabilidad en la familia, cuando tú como mamá, como papá están estables, él está estable porque realmente son estados simbióticos, ¿no? Cuando el niño está en un momento de cambio, de pérdida de la identidad o de la confianza, es muy probable que tenga que ver con un estado sincrónico con los papás. Y eso es el verdadero reto. Cuando estás tú también como papá necesitando ayuda, padeciendo apoyo, compañía, ¿no? Que también estás en un momento de cambios, de crisis, y cómo poder salirte un poquito de ti y darte cuenta que él te necesita, que él necesita tu contención, tu apoyo, tu compañía, que le hables, como decíamos, a través de diferentes herramientas, ¿no? Porque con los niños puedes jugar, puedes hacer que dibujen, puedes ayudarlos a través del deporte, a través de los cuentos. O sea, hay muchas formas en las que los momentos emocionales de los niños pueden ser acompañados por un adulto, porque además esa es nuestra responsabilidad cuando tenemos un hijo, o sea, acompañarlos. Si no, ¿para qué los trajiste? Claro, y es que eso es algo que no entendemos y que es muy frustrante, Sonia. Realmente un hijo no es ni para que te acompañe en tu vejez, ni para que te resuelva tu soledad, ni para que fusione la pareja, ni para que consagre la familia. Exacto, que cumple ese sueño de yo quiero ser mamá. A ver, no es por eso. Sí, claro, pero realmente un hijo es una oportunidad de servir, de entregar lo mejor de ti, y para eso tienes que estar un poco más estable y un poco más madura, y no desde el hambre, desde la necesidad, ¿no? Y creo que lo más complicado en los momentos de cambios, de crisis, de pérdidas, donde el niño puede ser herido, pues es que tú te salgas de tu propio dolor y le ayudes, ¿no? Que lo mires, que le hables a los ojos, que lo acompañes, que valides lo que siente. Es tan importante, Sonia, que si está sintiendo dolor, que si se siente enojado, no niegues ni... Ya se le pasará. Ya se le pasará. O, ay, no tienes por qué sentir enojo, no tienes por qué sentir tristeza. O sea, no tienes según quién, ¿no? Claro. Si lo sientes, muy válido. Y además mirarlo en su propio proceso y acompañarlo te va a ayudar a salir del propio. O sea, ensimismarte, deprimirte o estar en tu propio proceso como mamá ensimismada no te va a ayudar. Acompañarlo, hablarle, llevarlo a hacer deporte, acompañarlo, dibujar con él, jugar con él, eso también te va a ayudar a ti. Claro, son actividades donde tú también te separas un poquito del conflicto que estás viviendo y disfrutas el estar con tu hijo. Exacto, y además recordemos que los traumas se hacen cuando no tenemos la oportunidad de expresar lo que nos duele. Eso es un trauma, ¿no? O sea, quedarnos con ese dolor. Y realmente el deporte, los juegos, todo esto, el que tú valides lo que siente y que intentes hablar con él. La verdad es que los niños hoy tienen un lenguaje y una comprensión que nos dejan atónitos a los papás. Yo a veces veo a mi hijo que me dice cada cosa que digo, bueno, Dios mío. ¿Me lo estás diciendo tú a mí? Sí. Con un entendimiento, con una capacidad, digo, aguas, ojo, no como adultos, ¿sale? Porque ellos realmente son niños
y a pesar de que sean muy, muy maduros, hay que hablarles como niños. Claro, hay cosas que su sistema todavía como que no digiere bien, ¿no? O Sí, sea, como que dices, no. bueno, ¿y ahora qué hago con toda esta información que me diste? ¿De qué me sirve o qué? Sí, evitar absolutamente que tu hijo sea tu paño de lágrimas también. Ay, sí. Porque son también maneras en las que herimos a los niños. O tu medio para llegar al papá, o sea, para conseguir algo de tu pareja. Sí, o para vengarte de él, ¿no? Para hablarle mal de él y entonces hacer que ya no lo quiera. Son las cosas tan ignorantes que hacemos a veces los papás. Y por egoísmo, ¿estás de acuerdo? Por ignorancia, por egoísmo, por locura, porque todo lo que le hables mal a tu hijo de su papá, no le estás haciendo daño a él, al padre, le estás haciendo daño al niño. No todo lo que, o sea, él tiene que tener un concepto siempre natural, ¿no? O sea, evitar utilizar a nuestros hijos como un medio para cuestiones adultas del matrimonio, ¿no? O sea, todas esas cosas nos van hiriendo. Nos hieren cuando no sentimos la presencia, cuando nos sentimos en soledad, cuando sentimos que no podemos contar con nadie. Nos hiere cuando sentimos que no hay confianza, que rompen nuestra confianza, que el entorno no es confiable, cuando no nos permiten expresar lo que sentimos. O sea, todo eso va hiriendo. Claro, porque además nos hace sentirnos fuera de control, no sabemos, no hay certeza del futuro. Exacto. A mí me gustaría, pues, resumir de alguna manera esto que hemos estado platicando, pues sería que los dolores no expresados, pues nos enferman. Sí hay que hablarlo, nada más hay que encontrar la forma de hacerlo. Como padre tenemos que ser el mejor ejemplo a la hora de expresar estas emociones. Y tenemos permiso de sentir, por supuesto, y expresar nuestras emociones como papás, ¿no? Y también transmitírselo a nuestros hijos. Tenemos también una bibliografía que me gustaría compartirles en caso de que ustedes estuvieran pues pasando por una situación así, o bueno, en cualquier momento también se les puede llegar a presentar. Así que bueno, esto nos puede ayudar. Sería El mundo emocional del niño, de Isabel Filiosat, de Editorial Oniro. La imaginación y el dibujo infantil, de Enrique García. Inteligencia emocional infantil y juvenil, de Daniel Goldman y Linda Lantieri, de Editorial Aguilar. Exacto. Muchísimas gracias. Es un placer, Sonia. Se nos pasó de volada, sí, caray, muy se rápido. nos pasó de volada. No sé si quieras agregar algo para cerrar este tema. Sí, bueno, pues que acompañar a un hijo es una oportunidad también de sanar como adulto. Hagámoslo lo más consciente posible y sobre todo lo más amorosamente posible. Claro, todos tenemos también nuestras heridas ya como adultos. Bueno, tal vez haciéndolo así nos vamos a hacer más conscientes de esas heridas que tenemos para no transmitírselas también a nuestros hijos. Exactamente. Qué importante es. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este programa. De verdad, nos encanta recibir todos sus mensajitos. Gracias además por todo lo que nos dicen de todo esto que están aprendiendo en esta labor de ser mamá. Y bueno, pues nos vemos próximamente en otro programa de Mamá en Construcción. Yo soy Sonia Rocha. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos.